En la naturaleza existe una regla simple. Cuanto más peligroso es el lugar, menos son los que quieren establecerse allí. Pero un depredador parece haber roto esta ley a propósito, eligiendo para vivir el espacio más inhóspito de todo el planeta. Altos acantilados escarpados, donde la tierra se corta abruptamente hacia el abismo. Aquí, cada salto puede convertirse en el último. Aquí, la caza a menudo no termina en un triunfo, sino en una caída desde las alturas. E incluso la presa, con todo y el riesgo, se siente más segura que el propio cazador. Estamos hablando del leopardo de las nieves. A diferencia de todos los grandes felinos del planeta, tuvo la opción de quedarse abajo, donde es más cálido, más tranquilo y hay menos riesgo de una caída mortal. Pero eligió el espacio vertical. ¿Por qué se estableció voluntariamente donde reinan el frío y los acantilados escarpados? ¿Y para qué pone constantemente en riesgo su vida en una cacería donde la presa puede escapar en cualquier momento y él mismo puede caer al vacío? ¿Por qué esta vertical tan peligrosa se convirtió para el leopardo no en una maldición, sino en su única oportunidad de supervivencia? La respuesta a estas preguntas yace mucho más profundo que la simple hambre. El leopardo de las nieves es el único gran depredador que ha hecho de los acantilados escarpados no un refugio temporal, sino un hogar permanente. Leones, tigres, leopardos, pumas eligen llanuras, selvas, sábanas e incluso cuando suben a las montañas, no las convierten en su principal territorio de caza. Su morada son las cordilleras más altas y severas del planeta: los Himalayas, el Tíbet, el Altai, las montañas de Sayan, el Pamir. Aquí no hay suelo blando, solo rocas, hielo y un aire enrarecido que a una persona le cuesta respirar incluso en reposo. A menudo se le compara con el leopardo de montaña, y en apariencia el parecido es realmente notable. Pero genéticamente es más cercano al tigre. Ni el tigre ni el leopardo, sus dos parientes más cercanos, han subido jamás a tal altura en las montañas como él. Resulta ser un enigma, un animal capaz de vivir en las tierras bajas, donde la seguridad es mayor, eligió por sí mismo un territorio donde todo el paisaje está en su contra. Para entender las razones, es necesario observar más de cerca a sus presas que habitan allí. Sus presas son las cabras montesas, los íbices, los carneros y los argalíes, criaturas literalmente nacidas para una vida en vertical. La cría de una cabra montesa, ya en sus primeros días de vida, se pone de pie y empieza a trepar por riscos escarpados, mucho antes de poder caminar con seguridad en terreno plano. Para ella, las montañas no son un lugar peligroso, sino el único mundo que conoce. Es precisamente esto lo que eleva la dificultad de la caza para el leopardo de las nieves al máximo. No persigue simplemente animales rápidos, sino aquellos que han entrenado en un espacio vertical desde su nacimiento y durante toda su vida. La presa puede encontrarse en una cornisa estrecha, del ancho de una palma de la mano, y el leopardo debe atacar justo desde ese lugar, desde esa delgadísima franja de piedra, sin tener la oportunidad de dar ni un segundo paso. Un solo error de cálculo aquí no le cuesta la vida a la presa, sino a él mismo. Además, el leopardo de las nieves no elige precisamente a los individuos más débiles para cazar. Caza a machos grandes con un peso de hasta 100 kilogramos, lo que duplica su propio peso. Sin embargo, hasta el cazador más experto tiene sus limitaciones. En estas montañas viven los yaks, y el leopardo de las nieves los evita mucho más que a los lobos. Un yak adulto pesa casi 1 tonelada, y una cornada puede matar al leopardo al instante. Se dibuja un retrato inesperado. Una bestia dispuesta a arriesgar su vida en un acantilado vertical por una cabra, sabe perfectamente cuándo es momento de simplemente darse la vuelta y marcharse. Entonces, ¿por qué abajo, donde es más cálido y seguro, el leopardo de las nieves no tiene ninguna oportunidad? ¿Y por qué esto lo obliga a subir a donde no hay camino de regreso? En los valles y bosques hay demasiados competidores cazadores. Las manadas de lobos lo superan en número. Los osos son más grandes y peligrosos en un enfrentamiento directo. Los linces, por su parte, son más sigilosos y eficientes en la maleza y entre los árboles. En los acantilados verticales, el leopardo de las nieves no tiene igual entre los animales. Ningún gran depredador está dispuesto a luchar por un territorio donde la propia superficie de la tierra crea dificultades insuperables. Aquí, donde nadie desea competir,
el leopardo de las nieves finalmente encuentra su primer lugar. Hacia arriba, a donde no sube ningún otro animal, asciende alguien más. El quebrantahuesos, un buitre de gran tamaño, resuelve el problema de la supervivencia a gran altitud de una manera completamente diferente a la del leopardo de las nieves. El quebrantahuesos eleva los huesos de animales muertos a gran altura en el aire y los deja caer sobre las rocas para partirlos y poder llegar a la médula ósea que está dentro. Esta forma de conseguir comida parece más una fantasía que la realidad. Semejante altitud obliga a cualquiera que viva allí a ingeniar métodos casi descabellados para conseguir su sustento. El leopardo de las nieves ha elegido su propio camino, cazando en lugares donde ninguna otra bestia se atreve a competir con él. La competencia desde abajo es solo una parte de la respuesta. Explica por qué el leopardo de las nieves subió hasta allá. Pero una vez arriba, tuvo que dominar un estilo de caza diferente, hacer de la altura su aliada y no simplemente un refugio. El leopardo de las nieves utiliza la altura como su arma. No persigue a su presa corriendo, sino que se abalanza desde arriba, usando su propio peso y el impulso ganado en el descenso. La longitud de su salto durante la caza puede alcanzar los 14 o 15 metros. Tal salto proporciona principalmente el efecto sorpresa, al que la presa no tiene tiempo de reaccionar. En la llanura, el leopardo de las nieves no tiene esa ventaja. Allí, otros felinos más ligeros y ágiles le ganan. Pero en las rocas, la altura lo convierte en el depredador más rápido de la zona. Un salto desde una saliente rocosa directamente sobre el lomo de una cabra o un ataque en un sendero estrecho donde la presa no tiene oportunidad ni de escapar ni de darse la vuelta. Estas tácticas solo son posibles gracias a la verticalidad, que para otros depredadores resulta mortal. La táctica demuestra por qué al leopardo de las nieves le conviene este tipo de caza. Pero no responde a la pregunta principal: ¿por qué se arriesga a morir saltando desde tal altura cada vez? El precio de un error es claro: la muerte. Un lobo, persiguiendo a una cabra por una pared vertical, se caería y se mataría. Un leopardo, si salta mal hacia abajo, se rompería una pata y moriría de hambre en soledad. El leopardo de las nieves es la única especie que está dispuesta a arriesgar su vida una y otra vez por una presa. En la India, se registró un caso en el que una hembra de ibis saltó sobre un íbice grande y ambos cayeron juntos por la ladera. Perdió a su presa, pero ella misma logró sobrevivir de milagro. Se conocen otros casos en los que el leopardo de las nieves, persiguiendo a su presa por una ladera empinada, resbalaba y caía decenas de metros. Esto no es imprudencia ni impotencia, sino una profesión con el mayor riesgo entre todos los felinos del planeta. Los leopardos de las nieves cazan aproximadamente una vez cada 8 o 10 días para recuperar fuerzas después de un intento fallido o para digerir una presa que rara vez logran atrapar. Además, los intentos exitosos son mucho menos frecuentes que los fracasos. Solo alrededor del 10% de los ataques terminan con éxito. La pregunta es: ¿cómo está diseñado el cuerpo de un animal que se expone repetidamente a tal riesgo y sobrevive? Imagina que tuvieras que crear un mecanismo para vivir a una altitud de unos 5.000 metros. La naturaleza resolvió este problema mucho antes que los ingenieros. Sus anchas patas con un denso pelaje entre los dedos actúan como raquetas de nieve, distribuyendo uniformemente el peso del animal sobre la nieve, y también funcionan como amortiguadores al aterrizar después de un salto. Las garras afiladas se aferran a las rocas, incluso donde parecería imposible agarrarse de algo. La larga cola, casi igual a la longitud de su cuerpo, le ayuda a mantener el equilibrio, permitiéndole cambiar de dirección en el aire justo en el momento del salto. La cola también tiene otra función que no está relacionada con la caza. Cuando duerme, el leopardo de las nieves se pone la cola sobre el hocico para calentar el aire que respira y protegerse la cara del frío. Este pequeño detalle cotidiano le da al feroz depredador un aspecto inusualmente doméstico. Sus fuertes patas traseras le permiten al leopardo de las nieves dar saltos de hasta 6 metros de largo y hasta 3 metros de alto. Sus ojos calculan la distancia hasta su objetivo con una precisión milimétrica, ya que cualquier error podría costarle la vida. Sus amplias fosas nasales calientan el aire helado y enrarecido de las montañas antes de que llegue a los pulmones.
Sus pequeñas orejas redondeadas se ajustan firmemente a la cabeza para conservar el valioso calor corporal. Un denso pelaje de hasta 5,5 centímetros de largo le asegura conservar el calor incluso en las heladas más crudas. Teniendo en cuenta la combinación de estas características, es difícil llamarlo simplemente un afortunado conjunto de genes. Más bien es un mecanismo completo, creado para una única tarea: sobrevivir precisamente en estas condiciones. Esta máquina viviente para la supervivencia no apareció de la noche a la mañana ya lista. Se fue formando en una carrera sin fin que ha durado millones de años y que no se ha detenido hasta el día de hoy. Las cabras monteses perfeccionan su habilidad para escalar. El leopardo se vuelve más diestro cazando a los que escalan. Cada nueva generación de ambos lados sube el listón, alcanzando alturas y pendientes cada vez mayores. Un leopardo de las nieves adulto es capaz de perseguir a su presa donde una persona ni siquiera podría mantenerse en pie sin necesidad de cazar. Esta habilidad no es adquirida, sino innata, perfeccionada por millones de años de selección natural. Los científicos afirman que la adaptación del leopardo de las nieves al entorno montañoso se desarrolló con bastante rapidez desde una perspectiva evolutiva, durante el periodo cuaternario a partir del Pleistoceno medio. La carrera continúa ahora mismo, en este preciso instante en algún lugar de las montañas. Cada salto fallido del leopardo y cada víctima que logra escapar son solo un episodio en un juego infinito que nunca terminará con la victoria de uno de los bandos. La mejor manera de ver este juego no es en cifras, sino en una escena concreta. La cabra conoce estas rocas a la perfección. El leopardo ha estudiado a fondo las costumbres de la cabra, y ambos se enfrentan en un duelo donde lo que está en juego es más importante que en cualquier partida de ajedrez. La cabra montés elige un camino donde no hay posibilidad de dar la vuelta, pensando que justamente eso la protegerá de un ataque. El leopardo de las nieves ataca desde arriba, bloqueando la única vía de escape. El leopardo de las nieves caza de dos maneras. La primera es un acecho sigiloso y lento hacia su presa, casi imperceptible. La segunda es el método de la emboscada, cuando espera a su víctima en los lugares donde los ungulados suelen congregarse. Antes del salto, a menudo sacude y golpea su cola, como un péndulo. Esto no es una manifestación de nerviosismo, sino una especie de indicador para apuntar, el ajuste final antes del lance decisivo. El leopardo de las nieves es capaz de permanecer emboscado durante mucho tiempo, observando atentamente. Y luego puede levantarse de repente y retirarse en silencio sin el más mínimo intento de ataque, si considera que el momento no es el adecuado. Pero si llega el momento oportuno, se hace el silencio, luego la tensión aumenta y sigue el salto. Al final, solo hay dos resultados: la víctima escapa con vida o no escapa en lo absoluto. Si falla, el leopardo de las nieves rara vez se esfuerza por continuar la persecución. Como mucho corre unas decenas de metros por inercia. Seguir adelante ya no es cazar, sino un desperdicio de energía, de la cual no tiene mucha. En la Reserva Natural Sayano-Shushensky hay una historia sobre una hembra joven llamada Basagwinka. Ella perseguía a un íbice siberiano, y este de repente saltó a las aguas heladas y simplemente se fue nadando, aunque tal comportamiento es completamente inusual para las cabras montesas. Los científicos suponen que en ese momento Basagwinka podría no haber estado cazando de verdad, sino jugando. Estos eventos revelan de inmediato varios aspectos inesperados: la extraña huida de la presa y un indicio de la naturaleza juguetona del depredador, al que usualmente se considera solo una máquina de matar. El leopardo de las nieves no es capaz de rugir. Antes, los científicos relacionaban esto con las particularidades de la estructura del hueso yoides, pero nuevos datos han refutado esta hipótesis, ya que en el leopardo de las nieves, este hueso casi no se diferencia del de los grandes felinos que rugen. Esto significa que la verdadera razón se esconde en otra parte de la laringe, y los científicos todavía debaten cuál es exactamente. En lugar de rugir o aullar, el leopardo de las nieves solo sabe ronronear, resoplar y sisear. Ronronea de una manera distinta a la mayoría de los felinos salvajes, que solo lo hacen al exhalar.
El ibis ronronea tanto al inhalar como al exhalar, de forma similar a un gato doméstico común y corriente acostado en el regazo de su dueño. También tiene otra particularidad que no es propia de los grandes felinos. El ibis no come recostado, como lo hacen otros grandes depredadores, sino en cuclillas, lo que recuerda más la postura de un gato doméstico que la de un tigre, que es su pariente cercano. El hecho más sorprendente sigue siendo que, en toda la historia de las observaciones, no se ha registrado ni un solo ataque de un leopardo de las nieves a un ser humano en la naturaleza. Simplemente no percibe a los humanos ni como presa ni como una amenaza. Un ejemplo de esto se puede ver en una escena real. Incluso cuando el ibis, arriesgando su vida en un acantilado, caza una cabra, no lo dejan comer en paz. Las urracas se posan a solo unos pasos y descaradamente le arrebatan trozos de comida justo delante de sus narices. El ibis las espanta perezosamente con la pata. Las aves se alejan un par de metros, pero regresan casi de inmediato. En esos momentos, el más grande cazador de las montañas no parece más temible que el gato del vecino, al que una bandada de gorriones molesta en el patio. Mientras las urracas le roban el almuerzo, en esas mismas montañas el hombre construye altas paredes, represas y puentes de concreto. Las cabras montesas acuden a esos lugares en busca de la sal que se desprende de la roca de forma natural. El leopardo de las nieves acecha a sus presas por las mismas rutas. Ahora la cacería no solo se desarrolla en los acantilados naturales, sino también en las paredes de concreto, cuya altura es comparable a la de un edificio de 10 pisos. A veces, el animal caza a solo unos cientos de metros de algún poblado, en lugares donde antes su presencia era totalmente inesperada. Para el leopardo no importa de qué esté hecha la superficie, ya sea de concreto o de roca, lo único que le interesa es que haya presas. Para la gente que ha vivido cerca de este depredador por muchas generaciones, hace tiempo que dejó de ser un simple morador de las montañas. En Kirguistán, la figura del leopardo de las nieves se puede ver en los escudos de armas tanto de ciudades como de naciones enteras, donde simboliza la valentía y la grandeza. En Yacasia existe la creencia de que el leopardo protege el pasaje entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Para estos pueblos no es solo una bestia, sino una parte importante de su cosmovisión y de sus representaciones culturales. La palabra ibis, con la que se conoce a esta fiera en algunos idiomas de la región, surgió mucho antes de la aparición de las fuentes escritas, en las que los científicos describieron por primera vez al animal. Incluso antes de que la ciencia supiera de la existencia del leopardo de las nieves, la gente ya creaba leyendas sobre él. Sin embargo, para la ciencia, esta fiera sigue siendo un misterio. En las montañas hay miles de cámaras trampa instaladas, pero resulta que en las fotos aparece sorprendentemente pocas veces el leopardo de las nieves. Cazar a un lobo en esas mismas montañas es considerablemente más fácil. Vive en manada y se mueve por senderos abiertos y predecibles. El leopardo de las nieves, en cambio, evita a propósito los lugares abiertos y siempre trata de mantenerse a la sombra del paisaje montañoso. Un científico pasó casi 10 años para poder atrapar y colocar collares satelitales a tan solo 20 leopardos de las nieves salvajes. El collar transmite las coordenadas con un intervalo de varias horas y permanece en el animal aproximadamente 1 año y medio, después de lo cual se desprende automáticamente. Fueron precisamente estos datos limitados los que llevaron a un descubrimiento que cambió drásticamente las ideas que se tenían sobre esta fiera. Los territorios ocupados por machos adultos individuales resultaron ser varias veces más grandes de lo que se suponía anteriormente. Un solo individuo puede, en tan solo unas semanas, atravesar varios valles montañosos y aparecer a decenas de kilómetros de distancia del lugar donde fue visto por última vez. Cuanto más a fondo la gente estudia al leopardo, más evidente se vuelve que incluso los conocimientos actuales sobre él son solo la punta del iceberg. Sin embargo, en los últimos años, los científicos han logrado descubrir algo importante, y este hallazgo es alarmante. No está relacionado con el comportamiento del leopardo, sino con su propia sangre. Las investigaciones genéticas han revelado que los leopardos de las nieves tienen la variabilidad genética más baja entre todos los grandes felinos del planeta. Los ejemplares actuales son demasiado similares entre sí. Los especialistas suponen que hace aproximadamente 8.000 años,
la población se redujo drásticamente como resultado de lo que se conoce como un cuello de botella. Todos los leopardos que viven hoy en día son descendientes de solo unos pocos sobrevivientes de aquel periodo. Esto significa que son menos capaces de hacer frente a las enfermedades, las altas temperaturas y la escasez de alimento. Hoy en día, en el macizo de Altai, en Rusia, se conservan alrededor de 40 o 50 de estos animales. Aunque es el rey de las rocas, su reino disminuye rápidamente. Y este reino puede simplemente bajar a donde lo esperan sus rivales, a quienes teme tanto como nosotros le tememos a las alturas. A la amenaza interna que lleva en la sangre, se suma una amenaza externa que viene del aire. Las montañas, que siempre fueron su refugio, están cambiando más rápido de lo que el propio leopardo puede cambiar. Debido al cambio climático, las cabras montesas suben más alto hacia la región de las nieves perpetuas, y el leopardo de las nieves tiene que seguirlas. Pero más arriba hay menos oxígeno, menos presas, y hace mucho más frío que en los lugares donde solía cazar. El leopardo empieza a cazar de noche para evitar el calor del día, algo que antes no era común en estas montañas. En la oscuridad, se encuentra inesperadamente con otros depredadores que también han cambiado sus horarios de caza. Un hábito que se formó a lo largo de muchos milenios está cambiando ante los ojos de una sola generación. Hoy, para el leopardo de las nieves, el calor resulta más peligroso que el riesgo de caer de un acantilado. Volvamos al principio de nuestra historia, al acantilado, al salto, a la amenaza de resbalar y caer. Ahora tenemos una explicación para esa pregunta que surgió justo al comienzo. El leopardo no trepa hasta allá porque sea un loco, dispuesto a arriesgarse sin motivo. Abajo, él es simplemente una fiera de fuerza promedio, superada tanto por los lobos como por los osos y los linces, y allí no tiene ni la más mínima oportunidad de convertirse en el líder. En las rocas no tiene competidores entre los animales. Allí él es el único, y cada piedra le pertenece precisamente a él. No se trata de arriesgar por arriesgar, es su esencia, la única manera de seguir siendo el mismo en un mundo donde abajo no hay lugar para él. Si alguna vez las rocas desaparecieran o el leopardo dejara de cazar allí, dejaría de ser un leopardo de las nieves. Mientras él exista, también existirán estas paredes verticales, que hasta hoy guardan el recuerdo de cada uno de sus saltos.